El ajedrez te ayuda a pensar, aprendiendo más de un juego milenario de una forma amena y entretenida. Frente al tablero, hasta las 9 de la noche en Radio Porteña 89.7. Muy bien, 20 y 45, momento de escuchar al amigo del alma y sus historias. Me refiero a Horacio Olivera. Él comenzó un recorrido paseándonos por toda la historia del ajedrez, desde el siglo XVI hasta casi nuestros días. Hemos llegado ya al siglo XX. Conocimos las victorias a comienzo del siglo XX de Marshall, también nos habló de Lasker, y no sé lo que tendrá preparado para hoy, así que vamos a ver con qué nos sorprende. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches. Bueno, la presentación, estamos ya en el 1900, estamos en la primera década, conocimos a Marshall, el norteamericano, a Lasker, el campeón mundial alemán, y para hoy, ¿qué hay? Bueno, en la semana pasada, el viernes pasado, estuvimos hablando sobre la gran relevancia que en los últimos años de la primera década del siglo XX tuvieron los matches por el título mundial, ¿no? En los que Lasker defendió tan exitosamente su corona, esos 3 matches donde ganó con comodidad alguno y ajustadamente otros. Pero no fue todo eso, mejor dicho, eso no fue todo lo que ocurrió en esas épocas, en los últimos años de la primera década, digamos, del 1900. Sí. Hubo, claro, otras cosas, otros torneos nacionales, internacionales, torneos, otros matches, exhibiciones, es decir, todo tipo de actividades relacionadas con un ajedrez evidentemente en gran auge. Sí. Dentro de todo ese movimiento ajedrecístico en auge que refiero, el torneo de Carlsbad de 1907 fue el que alcanzó un brillo especial. Motivo es que junto a un grupo de fuertes y renombrados jugadores, maestros experimentados y algunos de ellos veteranos, varios jóvenes valores que hasta ese momento no habían tenido la posibilidad de foguearse debidamente en el más alto nivel del juego, digamos así, surgieron como nuevas promesas de un ajedrez en pleno progreso técnico, digamos así. Era el tan mentado recambio generacional, representado en este caso y en los hechos por el genial polaco Akiva Rubinstein, que fue quien ganó el torneo de Carlsbad que mencionamos, Milan Vidmar, Aron Nimzowitsch, Rudolf Spielmann y Savielly Tartakower, entre otros, eran aquellos que muy poco después ya estarían formando parte de la élite ajedrecística mundial, y bueno, cuyos nombres y apellidos vamos a escuchar muy repetidamente a comentar los eventos de los años por venir. De la vieja guardia tomaron parte en Carlsbad los reconocidos Geza Maroczy, Teichmann y Marshall, el que nombrabas recién, entre otros, lo que da una idea de lo fuerte del certamen, que como ya dijimos, ganó con mucha autoridad a Rubinstein. Al año siguiente, en 1908, se destacaron los torneos de Viena, con un triple empate de Maroczy, Schlechter y Duras, el torneo de Praga, también con Duras y Schlechter combatiendo en primer puesto, y así también el triangular de Lodz en Polonia, con una nueva victoria de Rubinstein. Rubinstein comenzaba a perfilarse como una verdadera superestrella, y para confirmarlo, ganó empatado con el campeón mundial Lasker ese año de 1908, el año siguiente, 1909, el super torneo de San Petersburgo, donde se congregaron muchos de los más brillantes ajedrecistas de la época. 19 fueron en total los participantes, en un certamen que se caracterizó por la definitiva consolidación en los primeros planos del ajedrez mundial de esas jóvenes figuras a las que aludíamos recién. ¿Es cierto que Akiva Rubinstein era muy tímido para jugar al ajedrez? Ahora te voy a contar. Bueno. Justamente a eso iba. Porque yo creo que, bueno, llegados hasta aquí, y te me adelantás por eso, porque es obvio que Akiva merece un párrafo aparte. Sí. Es porque fue un jugador excepcional. Sí. Probablemente el primero o uno de los primeros de la historia del ajedrez conocido como campeón sin corona, como lo fueron años más tarde Keres o Geller. Sí. Y tal vez
tal vez tuvo Akiva la mala fortuna de estar en la plenitud de su forma en la misma época en que lo estaban también los extraordinarios e inigualables Lasker, Capablanca y Alekhine. Exacto. Pero en el caso de Akiva, sin la posibilidad de conseguir los sponsors necesarios en aquellas épocas para desafiar a alguno de ellos, en las épocas en que cualquiera de ellos detentaron la corona mundial, no tanto Lasker como Capablanca como Alekhine. La única vez que Rubinstein estuvo a punto de alcanzar este sueño de retar a un campeón por la corona fue antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, de 1914, y al estallar la guerra ocurrió la consiguiente total paralización de la actividad ajedrecística. Eso detuvo las negociaciones, obviamente, ahuyentó a los patrocinadores e impidió que hubiera un match entre Rubinstein y Lasker. Lo que quiero significar con esto es que Rubinstein estaba en primerísimo nivel, al mismo nivel que en campeón del mundo, tanto en el reinado de Lasker como probablemente en el de Capablanca, etcétera, ¿no? Eso me contó una noche Miguel Najdorf, no recuerdo si fue en el club argentino o dónde, que el viejo me decía, si no hubiera sido por la Primera Guerra Mundial hubiéramos tenido otro campeón del mundo. Claro, exactamente. Él lo veía a Rubinstein como campeón del mundo. Exactamente. El juego de Rubinstein es uno de los más admirados y estudiados por maestros de todas las épocas. Sí. Y fue la base sobre la que Mikhail Botvinnik, que era su enorme admirador, fundó la así llamada Escuela de Ajedrez Soviética. Porque no solo legó Rubinstein gran cantidad de aportes en aperturas, muchas de las cuales se utilizan hasta hoy, sino que también son clásicos sus manejos estratégicos de medios juegos y muy particularmente su maestría en los finales de partida. Muchos de los finales que él jugó aún hoy son modelo de técnica ajedrecística en esta muy difícil parte de la partida de ajedrez. Sí. Y yendo a lo que vos preguntabas o comentabas, Carlos, antes, lamentablemente hacia finales de los años 30, y cuando aún tenía mucho que brindar al ajedrez seguramente, Rubinstein fue acosado por un raro mal que se llamaba antropofobia, o se llama antropofobia, que es un tipo de fobia social que se manifiesta como el temor a relacionarse con otras personas. Mirá. De ahí que, digamos, coloquialmente tal vez podamos llamarlo timidez, pero era algo mucho más profundo. Claro. Cuentan, por ejemplo, en esas épocas que el pobre Akiva, durante los torneos, allá cuando ya este mal lo aquejaba, hacía su jugada, se levantaba del tablero, de la mesita, y se iba a esconder. Y desde lejos miraba hasta que su rival hacía su jugada y él recién ahí volvía al tablero. Tal era la distancia que necesitaba mantener con las personas por el tema de la antropofobia. Así que ahí, ante el agravamiento de su enfermedad, en definitiva debió dejar de jugar y debió de ser internado en un instituto psiquiátrico. Ahí, en medio de muchísimas penurias económicas y físicas, incluso se llegaron a hacer colectas para sostener su vida, digamos así, vivió casi 30 años recluido, vivió muchos años. Falleció en 1961 a los 80 años, pero casi 30 años recluido. Yo recuerdo, ahora que lo nombraste a Najdorf, haber escuchado también a Najdorf comentar sobre que en alguna ocasión, en uno de sus viajes, fue a ver a Akiva al lugar donde estaba internado, la clínica psiquiátrica donde estaba internado, y estuvo charlando con él de ajedrez y de otras cosas, si bien, es decir, mantenía una cierta lucidez, evidentemente, pero continuó internado hasta su muerte. Por supuesto, Rubinstein será nombrado muchas veces más todavía en este recorrido que estamos haciendo por los grandes torneos a través del tiempo. Obviamente estamos recién en 109 y él estuvo vigente, digamos, hasta casi 1930, así que evidentemente todavía va a tener mucho que decir para nosotros. Volviendo a 1909, ese año sumaría a los nacientes nuevos valores confirmados en el gran certamen de maestros de San Petersburgo el despuntar de dos jugadores llamados a convertirse en campeones del mundo y en insoslayables hitos y referentes de la historia del ajedrez mundial. Porque en ese año un muy joven Alexander Alekhine, de 16 años, se imponía con autoridad y brillantez en el torneo amateur de Rusia. Y cruzando los mares, hacía su aparición también el joven prodigio cubano José Raúl Capablanca, quien,
como ya mencionamos algunos programas atrás, siendo un niño, había realizado ya varias proezas, y ese año de 1909 derrotaba muy claramente en un match al campeón estadounidense, Frank Marshall, vuelvo a nombrarlo, quien por esos tiempos, sabemos porque lo hemos comentado en programas atrás, que por esos tiempos descollaba en sus actuaciones a primer nivel mundial. El resultado fue de 15-8 a favor de Capablanca, y obviamente no permitió abrigar ninguna duda sobre su promisorio futuro ajedrecístico. Poco después, y a instancias del propio Marshall, Capablanca haría su debut en San Sebastián 1911, un torneo emblemático, histórico, y al que nos referiremos en nuestra próxima intervención el viernes próximo. Bueno, me parece muy bien, Horacio, muy, muy lindo, y me dejás ahora con la intriga de quiero ver qué va a pasar en ese torneo con Capablanca. Gracias, Horacio, por este momento, me pareció una linda columna. Un abrazo grande y la seguimos el próximo viernes. Un abrazo, Carlos, gracias y saludos. Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a la noche en Porteña estamos frente al tablero junto a Carlos Hilardo. Te contamos grandes historias.